Jóvenes, ¿cómo están? Días. ¿Sí me pueden escuchar bien, jóvenes? ¿Todo correcto? A ver si me confirman ello, por favor. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Me pueden oír bien? ¿Qué tal, profesor? Sí se le escucha. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, estimado Jimmy. Buenos días, Kevin. Ya, perfecto, perfecto. Quería, ¿no?, constatar ello. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a leer la lectura de la semana 7. Profesor, ¿por qué tenemos que leer las lecturas? Porque viene en el examen de admisión, digamos, lecturas, ¿correcto? Así que yo creo que está muy bien, jóvenes, ¿no?, que ustedes, digamos, lean, o sea, que leamos las lecturas para que ustedes adquieran, digamos, comprensión de textos filosóficos. Profesor, me preguntan a veces, cómo aprendo a comprender los textos filosóficos? Leyendo, ¿no? Todo lo que dominamos en la vida lo aprendemos con la práctica, ¿correcto? Entonces, esto para nada es la excepción, así que vamos a leer, ¿ya? Yo voy a leer, explicar y ustedes me van a dar la clave. A ver, dice: pero como ya hemos indicado, el objeto de la lógica es el estudio de la corrección de los argumentos. Ahora, un argumento es correcto cuando la verdad de la conclusión se deriva de la verdad del conjunto de premisas. Pero, ¿cómo sabemos si el conjunto de premisas de un argumento es verdadero o falso? En otros términos, ¿cómo sabemos que el razonamiento de un científico, político o de la gente común y corriente, perdón, o de la gente común y corriente, tienen premisas verdaderas? Sobre este punto es importante destacar lo siguiente. Hipotéticamente, en todo argumento se asume la verdad del conjunto de premisas. Luego vemos si el conjunto de premisas justifica la conclusión. Por ejemplo, si al amanecer veo que el día está nublado, puedo razonar del siguiente modo: si llueve y cae granizos, entonces habrá tormenta y la temperatura estará bajo cero. Siempre que hay tormentas y la temperatura está bajo cero, se suspenden las actividades laborales. Por lo tanto, si llueve y cae granizo, no iré a mi centro de trabajo y tendré el día libre. En este argumento, si asumimos la verdad de si llueve y cae granizos, entonces habrá tormenta y la temperatura estará bajo cero, y a la vez si también es verdadera siempre que hay tormenta y la temperatura está bajo cero, se suspenden las actividades laborales, entonces la conclusión, si llueve y cae granizos, no iré al centro de trabajo y tendré el día libre, es necesariamente verdadera. Esta clase de argumentos, donde la conclusión es verdadera respecto al conjunto de las premisas o la verdad de la conclusión está justificada por la verdad de tipo de premisas, se denominan también argumentos o razonamientos correctos, argumentos válidos o inferencias válidas, o mejor, buenos argumentos. Cuando un argumento es bueno, ya sabes. Un libro de Diógenes Rosales. Pregunta 1. A ver. Según la lectura, un argumento es correcto siempre y cuando la verdad de la conclusión se derive necesariamente de la verdad de las premisas. En este sentido, el texto bonita pregunta. ¿Qué marcarían, jóvenes? Buenos días, Guillermo. ¿Qué marcarían? A ver, tengo 34 alumnos. La A. La A hace referencia a argumentos inductivos.
Seguro, porque dice, según la lectura de un argumento es correcto siempre y cuando la verdad de la conclusión se derive de las premisas, necesariamente. El inductivo es probable, más bien. Profesor, ¿la C? La C se refiere a los argumentos La deductivos. C, profe, la C. Así es, ¿no? La clave es la alternativa C. Y bueno, veamos un repaso, ¿no? Acá tenemos incluso el material, así que, bueno, este es la separata, ¿no? Así que, a ver, por ejemplo, teoría de la argumentación. Ahí está, teoría de la argumentación, ¿no? Ya saben, yo les hice una mnemotecnia, ¿no? TPA. Hay temas, por ejemplo, ¿no? Se debe celebrar la Navidad, se debe comer de noche, se debe enseñar religión en los colegios, se debe permitir la eutanasia, muchos temas candentes, ¿correcto? Es legítimo el gobierno de Dina Boluarte, está bien que salgan los militares, en las redes veo que sí, que está bien, que la mano dura, otros dicen que no, que si hubiera sido Castillo el que la prensa está comprada, o sea, hay temas polémicos. Frente a esos temas nosotros tenemos postura, ¿no? Estoy en contra del aborto, pero de lo que se trata en un curso de filosofía es de argumentar, es de que ustedes argumenten por qué están en contra, estimados jóvenes, de, por citar un caso, ¿no? El aborto. Entonces, los argumentos son las ideas en las cuales basamos nuestra postura. Estoy en contra del aborto porque la libertad supone la responsabilidad. Entonces, quien es libre en iniciar su vida sexual, también considero que debe ser responsable. Debe ser responsable en asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, argumentamos en muchos planos de nuestra vida, ¿correcto? Vamos hoy día al mall, pero hay mucho tráfico, además nos vamos a comprar, vamos a ir, ¿qué te parece si mejor vamos cuando pasa enero? ¿Correcto? Entonces, en muchos planos de nuestra vida nosotros argumentamos. Cuando ustedes eligieron la pre de San Marcos, como digamos la academia para prepararse, tuvieron argumentos. ¿Por qué eligieron la Universidad de San Marcos? Tienen argumentos. Argumentamos, no crean que solamente argumentamos en un curso de filosofía, se argumentan en muchos planos de nuestra vida. Y claro, a lo que llegaron Perelman y Tolmin fue, estimados jóvenes, eso está de acá, a lo que llegaron Perelman y Tolmin, es que, claro, si solamente nos basamos, estimados jóvenes, en la lógica, no comprenderíamos la argumentación de las personas, porque las personas en su vida, estimados jóvenes, digamos, van más allá de la lógica, no basan sus opiniones en la lógica, y eso lo vemos, por ejemplo, en cuestiones políticas, ¿no? No gana el candidato que argumenta mejor, o que es más coherente, ¿no? Nos dejamos llevar, por ejemplo, un votante que vota porque, o sea, que, digamos, decide por tal candidato porque le dan un tupper con 20 soles, como si a un partido político, ¿no? Que desde el 2016 anda metiendo cabe al gobierno de turno, ¿no? Claro, como no ganan, ¿no? ¿Ven? Ese es el argumento. ¿Por qué votas? Porque me regaló un tupper con 20 soles, ¿no? Entonces, ¿ven? Eso no es lógico. Así que, cuidado, ¿eh? Las personas no son solamente lógicas, no son solamente racionales, ¿no? Se mueven por emociones, intereses y otras cuestiones, ¿no? Muy bien, ese es el argumento. Y acá está lo que un poco creo que debemos repasar para que respondan bien la pregunta que vimos. La verdad de las premisas se refiere a la conclusión con carácter de necesidad. Por eso no podía ser inductiva la lectura que hemos leído, porque en el caso de inductiva, la conclusión, digamos, de las premisas se transfiere sin carácter de necesidad. Sin carácter de necesidad. Porque no es necesario, a ver, yo les puse este ejemplo. El día miércoles estuvo nublado y llovió. El día jueves estuvo nublado y hoy está nublado. ¿Es necesario que llueva? No, es probable, ¿correcto? Así que mucho cuidado con eso, ¿ya? Argumentos, la premisa implícita, ¿recuerdan? ¿No? La premisa implícita. Ricardo golpea a perros callejeros, por lo tanto Ricardo es malvado. Ese argumento es inválido, es un entinema.
Para que sea válido, debemos retrotraer, evidenciar la premisa implícita. Y el que golpea, perro callejero, es una mala persona. Voy a, creo que subir un poco mi pantalla. Ahí está. Bien. Muy bien. Entonces les estaba diciendo que eso es un entinema, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para que sea válido, debes, digamos, explicitar. Miren, acá tienen otro ejemplo. Dice, en todas las monarquías el monarca es el jefe de Estado y España es una monarquía. En este argumento la conclusión es obvia. En España el monarca es el jefe de Estado, ¿no? Pero no está explícita, ¿no? España es una monarquía, por tanto, en España el monarca es el jefe de Estado. En ocasiones se llama estos argumentos incompletos, argumentos, digamos, entinemáticos, ¿no? Defensa de una tesis mediante justificación racional. Estamos en un curso de filosofía, jóvenes, y claro, en la filosofía defendemos nuestras tesis de manera racional, como lo hizo Descartes, ¿correcto? O sea, en la filosofía defendemos lo que creemos con argumentos racionales, pero en la ciencia no, ¿correcto? Miren, veamos acá la ciencia, ahí está. En la ciencia, lo que yo digo no debe estar, digamos, respaldado por argumentos racionales, sino por evidencia empírica. Yo creo que todos los metales se dilatan. Mira este experimento, ¿correcto? Hay mucha experimentación. Por eso las facultades de ingeniería no solamente tienen bibliotecas, tienen centros para experimentar. En cambio, en las facultades de filosofía no hay ningún laboratorio, porque todo es una cuestión teórica, ¿no? Leer libros. ¿Estamos? Muy bien. El propósito de un argumento, ya esto también lo vimos. En eso también es maestra la filosofía, refutar un argumento, la contraargumentación. ¿Qué es refutar un argumento? Dos formas. Recuerden, estamos resumiendo la clase pasada. Podemos refutar un argumento, jóvenes, diciendo lo siguiente. La conclusión no se sigue de las premisas. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates fue maestro de Platón. Ya, eso no es necesario, pues, jóvenes. ¿De dónde saca eso? Estoy refutando. O, por ejemplo, cuando una persona dice, ¿no? María es una heroína, la heroína hace daño, María hace daño. Yo digo, a ver, tú estás cometiendo una falacia porque no estás utilizando heroína de la misma manera en ambas oraciones. ¿Cómo se llama esa falacia? María es una heroína, la heroína hace daño. Por lo tanto, María hace daño. A ver, ¿cómo se llama esa falacia? No lo recuerdan, si les viene en su examen. A ver, ¿qué falacias recuerdan? Repasemos las falacias. ¿Qué falacias recuerdan, jóvenes? A ver, mientras repasamos, voy a parar. Falacia ad baculum, ¿no? Jóvenes, si no me encuestan bien, los jalo en el examen. Estoy amenazando, ¿correcto? Falacia ad misericordia. Señorita policía, no me ponga papeleta porque tengo 5 hijos, ¿no? Y si pago la papeleta no voy a poderle comprar el regalo a ellos y les voy a romper el corazón, ¿no? Ad misericordia. Ad hominem, cuando ataco a la persona, ¿correcto? Y cuando digo, no hay que escuchar a una mujer sus reflexiones de fútbol. ¿Qué sabe una mujer de fútbol? Ad verecundia. Esto es verdad porque lo dijo Newton. Apelar a la autoridad, ¿correcto? Ad populum, apelar a la opinión de la mayoría, ¿no? La mayoría de peruanos quiere que cierren el Congreso, entonces que cierren. Imagínense, queríamos, pues sí, la mayoría. Entonces, eso es como que muchos creen que la democracia se basa en una falacia. La opinión de la mayoría muchas veces no es la mejor opinión. No digo que siempre, pero muchas veces es la mejor opinión, ¿no? Muy bien. Esas son las
digamos, algunas falacias. Otras son las falacias de equívoco, que es la que hemos visto. María es una heroína, la heroína hace daño, heroína. O sea, es la misma palabra, heroína, pero no es el mismo significado. Uno hace referencia a la droga y otro, ¿no? La falacia de anfibología, ¿no? La lora de mi suegra no deja de cotorrear. Fui al pueblo de Juan en su carro. ¿En el carro de quién? ¿En el carro o en el carro de él? Una ambigüedad sintáctica. Y también las falacias de énfasis, ¿correcto? Existen también las falacias de énfasis. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Esas son las falacias. Y esa es una manera de refutar, ¿no? El contraargumento, ya saben, es presentar algo que refute lo que tú dices, ¿no? Pensemos que una persona diga en el juicio, Pedro Castillo es inocente porque lo doparon. Y mostramos como evidencia las cámaras dentro de Palacio de Gobierno, donde se ve que no, se conversa, ¿no? Y digamos, demostrar, o sea, es poner evidencia de lo que tú dices, de lo que tú estás sosteniendo es falso, ¿correcto? Esa es una manera también de contraargumentar. Y finalmente vimos los enfoques del argumento: formal, material y pragmático. En el formal importa la validez, en el material la verdad y en el pragmático la persuasión. Jóvenes, a ver, recuérdenme eso, por favor, o esto que les voy a preguntar a continuación. Hicimos las preguntas de la semana pasada. Resolvimos las preguntas la semana pasada. ¿Qué pasó hoy día, jóvenes? No, Resolvimos las profesor, no lo hicimos, que yo recuerdo. No. A ver, ¿quién más? Son ustedes 35 alumnos. ¿Hicimos o no las preguntas? Creo que no, profe. Estoy tratando de recordar, pero creo que no. Ya, entonces vamos a resolverlas ahora. A ver. Marco escuchó el debate municipal entre los postulantes a la alcaldía de Lima. Para su sorpresa, los candidatos alcaldes no defendían sus propuestas con argumentos lógicamente constituidos y no respondían a las preguntas que les hacían los moderadores o se atacaban entre ellos. Incluso lo que más le llamó la atención a Marco es que los candidatos que eran los favoritos no empleaban argumentos válidos. Es más, cometían una cantidad ingente de falacias. Todo esto llevó a Marco a pensar que la argumentación en la vida cotidiana no se reduce exclusivamente a la lógica. De lo anterior se puede inferir que, bien, acá le están dando, esto es lo que nosotros llamamos, los que construyen las preguntas, un indicador, ¿no? Teniendo en cuenta eso, se deduce la respuesta. ¿Cuál es su clave? ¿Ah? La argumentación es una actividad que va más allá de la lógica formal. Muy bien. Esa es la clave, ¿no? Acá lo está sugiriendo. Va más allá, por eso no se reduce a la lógica. Muy bien. Pedro le dice a Carla que debe matricular a su hijo en un colegio parroquial de su distrito. Cuando su esposa le pregunta, ven, tiene su postura, el por qué, las razones, los argumentos, Pedro le ofrece las siguientes razones. Porque si él va a aquella institución educativa, formarán con valores sólidos y será una persona de bien. Además, como yo estudié en ese colegio, le descontarán el 30% de la pensión que tenemos que pagar. La situación anterior muestra que La B. muy bien, la B, ¿no? Utilizamos argumentos en muchas esferas de nuestra vida. Perfecto, muy bien. 3. Nietzsche fue un crítico implacable del cristianismo. A su juicio, el problema con el cristianismo radica en su desprecio a la vida y a los instintos. Ahí está. Nietzsche tiene una postura frente al cristianismo de crítica. ¿Por qué? Ahí están los argumentos. Porque desprecia la vida y los instintos naturales. En este sentido, el cristianismo ha hecho creer que somos alma en un cuerpo y ha despreciado todo lo corporal. El más claro ejemplo a este respecto es que el cristianismo
le ha declarado la guerra a la sexualidad y ha defendido valores supremos e ideas decadentes en realidad como la castidad. Lo anterior muestra que argumentar consiste en La E. presentar un conjunto de ideas. Muy bien, la E. Perfecto. Bien, hasta ahora no caen. Karl Popper detectó un problema en los razonamientos inductivos en los que se basan las ciencias naturales. Por ejemplo, un químico suele decir, prueba 1, metal 1 se dilata. Prueba 2, metal 2 se dilata. Prueba 3, metal 1000 se dilata. Conclusión, todos los metales se dilatan. Frente a esto, Popper advirtió que no es correcto desde un punto de vista lógico basarnos en un enunciado particular y arribar a enunciados universales. En otras palabras, lo que quiso decir el filósofo austriaco sobre los razonamientos inductivos fue que La C. muy La C, bien, profe. La sé. aun cuando las premisas sean verdaderas, la conclusión es probable. Ariadna, alumna sanmarquina, piensa lo siguiente. Todos los profesores de filosofía estudiaron en la universidad. Ricardo Pérez me enseña el curso de filosofía. Por lo tanto, Ricardo Pérez estudió en la universidad. Ariadna está realizando un argumento deductivo. En ese sentido, se puede decir que la verdad de las premisas La D, profe. así es. Recuerden que los inductivos, como hemos visto hace un momento, ¿no? Las premisas pueden ser verdaderas, pero la conclusión es probable. No se, digamos, o sea, la verdad de las premisas no se condice, o sea, no necesariamente hace que la conclusión sea verdadera. En cambio, en la deductiva sí, ¿no? La verdad de las premisas se transfiere de manera necesaria a la conclusión. Por eso es la D. Néstor dice lo siguiente. Los animales de los zoológicos suelen hacer bulla de noche, así que frecuentemente no duermo bien. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene la premisa implícita del argumento anterior? La No B. creo que La A. La A. Claro, ¿no? Un alumno me dijo la E. La A, profe. Néstor es un animal de zoológico. No creo, no es la A, pues, claro. No, profe, dijo la B, creo. Claro. Ah, ya. Sí, ya. No, un alumno en otro salón me dijo la E, ¿no? La E, profe. No es la E, es la A, ¿no? Ala. Sí. María es una estudiante universitaria que está en contra del aborto, ya que el quinto mandamiento señala no matarás. Además, a su juicio, el feto es una persona y como tal tiene el derecho a la vida. Sin embargo, Lucía, su amiga, ¿no? No está de acuerdo con ella y le dice que son las personas las que poseen derecho y un feto no es una persona, ya que no posee racionalidad ni tiene conciencia. La réplica de Lucía María es un ejemplo de falacia dominem. ¿Cuál es la clave? Hay una clave más, ¿no? Es un caso de crítica filosófica, es una forma posible de contraargumentar, un caso de argumento inductivo. ¿Qué marcaría? La C. Sí, así es. Una forma posible de contraargumentar, demostrar que, digamos, no está entendiendo bien el concepto de persona. Muchos comentaristas señalan que Gorgias quería demostrar en su texto Elogio de Helena que la retórica consiste en hacer fuerte un argumento débil.
Por ello tomó un argumento supuestamente débil de defender la inocencia de Helena en la guerra de Troya. Los argumentos a los que recurre Gorgias para defender la exculpación de Helena señalan que o bien Helena fue raptada por Paris o bien sucumbió ante los hechizos amorosos de la diosa Afrodita. En los dos casos no fue libre y por tanto no fue responsable de sus actos. Lo anterior demuestra que la finalidad de los argumentos de este filósofo griego fueron la persuasión de un auditorio o lectores. De este modo, Gorgias él quería persuadir. ¿Qué enfoque está suscribiendo entonces? ¿La ves? Es un buen representante, así es, ¿no? La clave es la alternativa B. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora sí vamos a abocarnos Profesor, disculpe, ¿en la 7 cuál salía? en las 7. A ver. Igual, ahora que estaba pensando, a ustedes sí les di las claves, ¿no? Entonces, digamos, las tienen, pero ahora vamos a ver que se abre el Word. Claro, lo que pasa es que Microsoft Teams es una plataforma que a veces... ¿no? No, profesor, no nos dio las claves. ¿Seguro? Me acuerdo que terminamos justo casi... se pasó dos minutos, creo. Ah, ahí está. Esas son las claves. Claro, lo que yo suelo hacer es, claro, les pongo esta lámina. Siempre la última lámina tiene las claves de las separadas, ¿no? Sino que como hoy día hemos tenido tiempo para resolverlas, he querido hacer este ejercicio con ustedes. Muy bien, las 7 las sé, ¿correcto? ¿Por qué, profesor, crees? Muy bien, jóvenes. Sí, es mejor que formulen las dudas acá, que se vayan con la semana 8 y tengo que tomarle un screenshot. A ver. Tienen que salir sus nombres. Bien, entonces ahí tienen que... Perfecto. Muy bien, entonces, el salón 107. Entonces, ¿pueden ver la semana 8, jóvenes? Sí, sí. Ya, perfecto. Nociología. A ver, ¿qué significa, jóvenes, la palabra nociología? Al igual que la palabra filosofía, hay una cuestión acá etimológica. Gnosis, como pueden ver, y es en negrita, significa conocimiento, y logos equivale a teoría. Por ello, desde un punto de vista etimológico, su significado es teoría del conocimiento. Aunque a mí me gusta más decir que es la disciplina filosófica que problematiza, ¿correcto?, en torno al conocimiento. O sea, no es que produzca conocimiento, va a problematizar sobre el conocimiento, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, a ver, antes de eso, una lámina. Bien. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre nociología y epistemología, a su juicio?
La nociología es la disciplina filosófica que reflexiona sobre el conocimiento. Y la epistemología, tengan mucho cuidado con eso, quiero que ustedes entiendan esto porque a veces si no se los digo pueden caer en una pregunta. La epistemología reflexiona sobre la ciencia, claro, pero a veces les ponen conocimiento científico y el alumno en el examen dice, el profesor me dijo que conocimiento era nociología y que la ciencia era epistemología, entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, conocimiento científico es epistemología, pero hay una relación. A ver, jóvenes, vamos a llevarlo a conjuntos. Acá tenemos la nociología. La nociología es la teoría sobre el conocimiento en general. Pero lo que sucede es que hay tipos de conocimiento. O sea, vamos a poner conjuntos. Por ejemplo, está el conocimiento vulgar, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Claro, lo que sucede es que el conocimiento científico se ha desarrollado tanto en nuestros días, estimados jóvenes, se ha desarrollado tanto que, digamos, se ha visto la necesidad de crear una disciplina específicamente que reflexione sobre la ciencia. Y esa disciplina es la epistemología. Lo que quiere decir que la epistemología es una rama especializada de la nociología. ¿Correcto? Es así, jóvenes. Es así, ¿no? Esa relación parte todo. ¿Estamos? Muy bien, ¿no? Relación parte todo. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora ya. Muy bien. Veamos, para comprender los problemas, los elementos del conocimiento. En todo conocimiento hay un sujeto que es la persona que conoce, en este caso él, vamos a poner acá uno, en este caso es él, y él está viendo un perrito en la calle, ¿correcto? ¿No? Objeto cognoscible. 2. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes van a la calle y ven un gatito, ustedes son el sujeto cognoscente y el gatito es el objeto cognoscible. ¿Correcto? Pero luego, producto de esa interacción, ustedes tienen una imagen, ¿no? O sea, a ver, cuando ustedes vuelven a su casa, recuerdan a ese gatito que vieron, recuerdan ese perrito que vieron. Ese recuerdo es, jóvenes, lo que se llama representación o idea. Es imagen mental, concepto, copia del objeto. Cuando nosotros recordamos a alguien, por ejemplo, recordamos, estimados jóvenes, su idea. O sea, si yo recuerdo a mi ex no aparece en mi casa. Recuerdo su idea. Por eso a mí me gusta la palabra representación. Porque para que haya un que es un reflexivo, debe haber una presentación. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, yo no puedo tener una representación de un lugar que no conozco. ¿Correcto? ¿No? Profesor, ¿usted conoce la piscina municipal de Santa Anita? No. ¿Correcto? Conozco la piscina municipal de Los Olivos, del Surco, de Jesús María, pero la de Santa Anita, no. Una persona que nunca se ha subido al tren y tú le dices, ¿recuerdas el tren de Lima? Pensemos que es de provincia, nunca. Pero en cambio, si yo le digo, jóvenes, ¿recuerdan la estación, digamos, Angamos del tren? ¿Se han estado ahí? Entonces, para que haya una representación, debe haber una presentación. A ver, si yo les digo, jóvenes, ¿recuerdan cuando se casaron? ¿Recuerdan eso? ¿Usted recuerda eso, Alison? No, No recordamos porque no pasamos. Porque no han tenido esa experiencia, ¿correcto? O por ejemplo, tengo amigos que enseñan filosofía, ¿no? Por ejemplo, el profesor Francisco Flores, ¿no? Entonces, profesor, no, y viceversa, si ustedes estuvieran en otro salón y le dicen Eleazar Sánchez, no recordarían, pero claro, ustedes ya me vieron, ya tienen una imagen, ¿correcto? Entonces, eso es un poco lo que quiere decir. A ver,
aunque esto parezca sencillo, hay preguntas sobre este tema. Por ejemplo, jóvenes, a ver, Camila es una arqueóloga que va a Paracas, al Museo de Paracas, a conocer los mantos de esta cultura, ¿no? ¿Quién es el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible? ¿Quién es el sujeto, Camila o el manto? ¿Quién conoce a quién? ¿Camila el manto o el manto Camila? Camila el man. Camila el man. Entonces Camila es el sujeto, el objeto es el manto y la representación es la imagen mental. Claro, yo estaba pensando que en la actualidad esto de representación ya no tiene mucho sentido porque usualmente tomamos fotos, ¿no? Tomamos fotos. Claro, antes que no teníamos a la mano, pues, ¿no? La cámara fotográfica, solíamos recordar, ¿no? Recordábamos los lugares donde hemos estado. En cambio ahora, a mí me parece que más que recordar ya vemos fotos, ¿no? Vemos fotos. Ahora hay más esto del selfie, de tomarse fotos en los lugares. En cambio antes uno recordaba, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era pequeño iba con mi padre a pasear y recuerdo los lugares, ¿no? Barranco, el bowling, ¿no? No nos tomábamos fotos. Claro que me tomaba fotos cuando viajaba, pero no en esos lugares. En cambio, como que ahora la gente se toma fotos, ¿no? Bastante. Entonces, claro, yo supongo que eso, para que vean cómo cambian los tiempos, ¿no? Ahora nuestras representaciones tienen que ver más con fotografías, ¿no? Vemos el Facebook y el Facebook nos recuerda que hace 5 años nos bautizamos y recordamos esto a través de una foto, ¿correcto? Muy bien, entonces estos son los 3 elementos. Pero, por ejemplo, con estos elementos ya podemos problematizar, jóvenes. Por ejemplo, sujeto, objeto, interacción. Y de pronto recuerdo, digamos, mi celular. Me lo robaron y recuerdo este celular que me lo regalaron. Y más. Por ejemplo, en mi recuerdo mi celular es de color negro. Es más, ya no veo mi celular, estoy viendo otra pared. Pero yo digo que mi celular es de color negro. Pregunta, jóvenes, ¿el celular es de color negro en la realidad? No, profe. Ese es todo un problema, por ejemplo. Algunos creen que sí, otros creen que no, como su compañero Kevin. Pero es todo un problema. Y como pregunta filosófica, Kevin, se responde de muchas maneras. O sea, claro, la pregunta es, jóvenes, esta que vamos a ver, ¿no? ¿Es posible conocer la realidad? Esto es, el sujeto cuenta con las facultades para aprender la realidad y reflejarla tal y como es, ¿correcto? Tal y como es. ¿Es posible conocer la realidad? Incluso podríamos ser más radicales y preguntarnos, ¿es esto la realidad? Así comienza la canción de Queen, Bohemian Rhapsody, ¿no? O Bohemian Rhapsody, ¿no? ¿Es esta la realidad? ¿Estamos en la realidad? Entonces han visto películas como Matrix, Inception, que más bien un poco dudan de que esta sea o no la realidad, ¿correcto? Entonces, esa pregunta ya es más radical, ¿no? ¿Es esta la realidad? Por ejemplo, el científico no problematiza eso. El científico cree que la realidad es como él la conoce. No está dudando si es un sueño, si podemos, ¿no? Por eso es un problema filosófico, ¿correcto? Profe, Dígame. o si no, algunas personas dicen que la realidad es tal cual como ellos lo ven o como ellos lo construyen supuestamente. Lo que ven. Claro, esas personas son dogmáticas, Alison. La persona dogmática dice, profesor, no me haga perder tiempo. O sea, ¿qué está discutiendo usted si el cielo es celeste? Las cosas son como yo las conozco. ¿Y sabe usted, estimada Alison, por qué se llaman dogmáticos? A mí siempre me gusta saborear las palabras. Esta palabra tiene una fuerte influencia, estimados jóvenes, esta palabra tiene una fuerte influencia, a ver, ¿cómo decirlo? Una fuerte influencia religiosa. Jóvenes, ¿qué son los dogmas en la religión? ¿No?
¿Qué son los dogmas? A ver, jóvenes, ustedes que han llevado 5 años de catequesis en el colegio. ¿Qué son los dogmas? ¿No? ¿Qué son los dogmas? Creencia o como una regla, algo así. Ya, creencias. A ver, hablemos de los dogmas católicos. ¿Cuáles son los dogmas de la religión católica? Tiene dogmas, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuáles son esos dogmas, jóvenes, de la religión católica? Jóvenes, 5 años de catequesis en el colegio. La Santa Trinidad. Muy bien, la Santa Trinidad. ¿Cuáles otros? Por eso yo digo, no enseñan tanta religión, pero cuando yo converso con los chicos sobre religión, ideas básicas, ¿no? Digamos, son pocos. Profesor, Dígame. ¿no cree que al hablar de religión también engloba las otras religiones? O Claro, sea, es cierto. digamos, ser Entonces, más preciso sería el catolicismo. El claro, credo. catolicismo, ¿no? Creo que más que depende, también podría ser más eh, el cristianismo, ¿no, profe? Cierto. Para englobar a todo lo relacionado con Jesús y Dios. También es el Claro, Islam. El claro, cristianismo creo que sería lo más adecuado. claro, porque hay, por ejemplo, jóvenes, ustedes saben, hay, a ver, hay dogmas de la religión cristiana que no los comparten los musulmanes ni los judíos, ¿correcto? Entonces, a ver, jóvenes, un dogma es aquello de lo cual no se puede dudar, ¿correcto? ¿No? Es aquello de lo cual no se puede dudar. Por ejemplo, a ver, un caso didáctico, ¿no? A ver, profesor, yo tengo un tío que es testigo de Jehová y otro que es, digamos, pentecostés. Por ejemplo, el testigo de Jehová no dona sangre. O sea, no dona ni recibe donación de sangre. Porque dicen que hay un versículo en la Biblia que la sangre es divina y que Dios es el que gobierna la vida y si Dios quiere que una persona muera, pues que muera, ¿no? Algo así. Un poco es la lógica. En cambio, un pentecostés sí dona, ¿no? Yo he visto que dona, pero el pentecostés, por ejemplo, diezma. En cambio, el testigo de Jehová no diezma. El católico, el cura, no tiene hijos. El pastor de los testigos de Jehová y del pentecostés sí tiene hijos. Ya lo que pasa es que esos no son dogmas. Dogma es aquello que tú no puedes dudar. Por ejemplo, un dogma de la Iglesia Católica es que María es virgen, ¿correcto? Dios es uno y trino. Hay ciertas cosas que los unen, que si tú dudas de eso, por ejemplo, Lutero decía, ¿no? Pero esto de que el cura no tenga hijos, ¿en qué versículo de la Biblia se basa? Supuestamente en ese de Pablo, ¿no? Donde Pablo dice, ¿no? Lo ideal es ser como yo, pero si no pueden, cásense y tengan hijos. Claro, lo que pasa es que eso es una ley eclesiástica. Una ley eclesiástica es producto de un concilio, es decir, se juntaron los curas y dijeron, bueno, es más conveniente que no tengamos hijos. Pero eso se puede, dentro de 200 años, eso se puede cambiar. Eso no es un dogma, eso no te define como cristiano, porque si no, los protestantes no serían cristianos. Claro, ¿no? Entonces, los dogmas son aquello de lo cual no se puede dudar, y por eso de ahí viene dogmático. El dogmático es aquel que no quiere dudar. Es aquel que dice, profesor, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? A ver, la única manera de que una mujer quede embarazada es mediante contacto sexual en el tiempo de María. María quedó embarazada. Podemos inferir que hubo contacto. Profesor, blasfemia lo que usted dice, ¿no? El Espíritu Santo no me va a hacer dudar. Justamente dogmático. El dogmático es aquel que no quiere dudar. Claro, pero no solamente hay dogmáticos en la religión, hay dogmáticos también en el marxismo que no quieren dudar. Hay dogmáticos en muchos ámbitos de nuestra vida, pero un poco esa es la historia del concepto, ¿no? Dogmático es el que no quiere dudar. Dogmático sería, por ejemplo, el que dice, profesor, las cosas son tal y como yo la conozco, como lo describió Alice.
¿no? El conocimiento es absoluto, es decir, confío, no dudo. Confío en mis sentidos y en mi razón. Tales de Mileto sería un dogmático porque, a decir de Platón, Tales no problematizó si se podía o no conocer la realidad. Se lanzó a la faena del conocimiento. ¿Correcto? En cambio, los escépticos niegan la posibilidad del conocimiento. Y acá también quizás deberíamos un poco relativizar esto por lo siguiente. Si ustedes van a un diccionario de filosofía, van a ver que la palabra escéptico tiene dos sentidos. Escéptico viene del griego skepis, que viene de duda. Escéptico es el que duda, ¿correcto? Pero una cosa es dudar y otra cosa es negar. Entonces, claro, ese es un poco el campo semántico de la palabra escéptico. Escéptico es el que duda de si se puede o no conocer la realidad. Pero también es el que niega. Son esas que duda y el que niega. Entonces, han tomado, digamos, en un sentido esta palabra. El que niega la posibilidad del conocimiento. Es decir, el escéptico dice, no se puede conocer. No se puede conocer. ¿Estamos? ¿No? Y van a ver ustedes en su separata, no está acá, hay dos tipos de escéptico. El escéptico radical. No se puede conocer nada de la realidad. ¿Correcto? No se puede conocer nada. Pirrón es el representante. Por eso ellos sugieren la epogé. ¿Qué es la epogé? Suspender el juicio. Quedarte callado. Profesor, ¿de qué color es el celular? ¿Dios existe? Perú va a clasificar al siguiente Mundial 2026, creo que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá. Profesor, ¿esa pareja de ahí se va a casar? El escéptico se queda callado, dice, no sé. Suspende. Frente a cualquier pregunta que le haga, se van a quedar callados. Sexto empírico, porque Pirrón no escribió nada coherente con su filosofía. Sexto empírico cuenta que Pirrón viajó con Alejandro Magno a la India. Entonces parece que Alejandro Magno en algún momento quería poner a prueba su sabiduría. Claro, Pirrón todavía no era escéptico en ese tiempo. Entonces dicen que trajo un sabio de la India y a ambos les preguntó qué es el dolor. ¿No? Y Pirrón, que no era escéptico, hablaba todavía, ¿no? Discutía y más, decía, bueno, el dolor se define de esta manera, estas son las causas del dolor, estas son las consecuencias y estas son las posibles vías para superar el dolor. Luego le tocó el turno al sabio de la India y dicen que el sabio de la India, a los jóvenes, pidió un líquido, se lo roció y luego se prendió fuego. Dicen que se quedó parado un par de minutos y luego dio una vuelta, gritó, se revolcó en el suelo y dijo, esto es el dolor. Y murió. Murió, ¿eh? Producto de eso. Cuenta Sexto Empírico que un séquito amigo de este sabio de la India le dijo, usted, señor griego, habló sobre el dolor. Él mostró que es el dolor. Las palabras son vanas, por eso él ha ganado el debate. Cuentan que Pirrón o a Pirrón le conmovió tanto esto, o sea, lo afectó tanto, ¿no? Que dicen que volvió a Grecia y practicó epogé de por vida. O sea, le pareció más sensata la opinión de esos sabios que mostraban en vez de hablar. Algunos cuentan que se dañó las cuerdas vocales para no hablar. O sea, suspendieron el juicio porque se dañó las cuerdas vocales, pues no podía hablar, ¿no? Entonces, bueno.
Un alumno me dijo un día en clase, ¿no? Profesor, la primera vez que me le declaré a una chica, nunca me contestó. Yo creo que eres escéptica, me dijo, ¿no? Ojo, cosa este alumno, ¿no? No me lo dijo en clase, me lo dijo después, ya, ¿no? Entonces ya como que un poco en tono... eso es, jóvenes, la época. Por ejemplo, si, por ejemplo, un escéptico no apostaría en estas casas de apuestas, ¿no? Incabec, no sé cuáles hay, ahora que estaba de moda el mundial, la gente apostaba. Un profesor en la universidad nos contó que apostó 100 soles que Senegal le ganaba a Brasil y ganó 980 soles, ¿no? Él dice, sí, va a ganar Senegal, o Brasil le va a ganar a Croacia, ahí sí perdió, ¿no? Porque Croacia le ganó a Brasil, ¿correcto? Entonces, digamos, esa no es una actitud escéptica, pues el escéptico no toma partido, podríamos. Pero hay otro escéptico, jóvenes, este es el escéptico radical. Hay otro escéptico que es el escéptico relativista, ¿correcto? El escéptico relativista dice que no se puede conocer conocimiento universal. Frente al conocimiento universal, hay que quedarnos callados. Pero sí se puede conocer, ojo con eso, conocimiento subjetivo, porque el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quién dice eso, jóvenes? ¿Que el hombre es la medida de todas las cosas? Protágoras. Protágoras. Así es. Por ejemplo, ¿en estos momentos sienten calor o frío, jóvenes? Si tuvieran que elegir, claro está. ¿Calor o frío? ¿Qué les pasa hoy día, jóvenes? Están cansados ya del ciclo. Y eso que estamos en la semana 8, ¿eh? No estamos en la semana 15. Estamos... ¿Calor o frío, Alison? Calor. Calor. ¿Bien? Pensemos que alguien esté en el mismo distrito que Alison, ¿no? Sea su vecino, y dice, no, yo siento frío. ¿Correcto? ¿Quién tiene la verdad? Ambos, ¿se dan cuenta? Pero si alguien pregunta, no, ¿cuál es la verdad universal? Ahí Protágoras diría, no hay verdad universal. Epogé frente a la verdad universal. ¿No? Muy bien. Entonces, sí podemos conocer la realidad y no podemos conocer. Kant hace una síntesis, porque Kant dice que sí conocemos el fenómeno, pero no conocemos el nombre. Recuerden ustedes, para Kant sí conocemos el fenómeno, pero no el nombre. Por ejemplo, fenómeno, ¿no? Ya saben, yo conozco no esto que estoy tocando. Conozco la imagen mental que tengo acá del celular. Pero esto que estoy tocando, conozco la apariencia de la realidad, no la realidad en sí. Esta es la realidad en sí. Y esta es la apariencia de la realidad. ¿Correcto? Eso lo he pasado rápido porque ya hemos visto acá, ¿no? Conocemos el fenómeno, más no el nombre. Entonces, cuando vas al parque y ves un árbol, tú conoces lo que está acá, pero no conoces. Claro que si uno toca el árbol siente algo, ¿no? Pero no sabes en realidad qué es, dice el Kant. Por eso el conocimiento para Kant es parcial. No conocemos cómo son las cosas en realidad, sino conocemos cómo son para nosotros.
Profesor, entonces Kant, me preguntó alguna vez un alumno, es como Protágoras. No, porque Kant nunca cae en el relativismo. Porque para Kant todos ustedes tienen las mismas condiciones, o sea, no depende de cada individuo, ¿no? Por ejemplo, digamos, a ver, yo acá veo auditor, tutor, a ver, docente, yo creo los alumnos, ahí está, ¿no? Por ejemplo, Bruno Cáceres, ¿no? Y Karen Calixto, ambos tienen las mismas estructuras, por eso ambos ven el celular de color negro. Claro, el conocimiento es un conocimiento parcial humano, pero no es que dependa de cada uno, por como ahora se también con esa confusión. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de lo que hasta este punto hemos avanzado en clase? ¿Cómo interpreto su silencio, jóvenes? ¿Una duda? Profesor, Dígame. ¿podría repetir de nuevo qué era el noumeno? Eso hasta ahora no me queda claro. El El noumeno. es la realidad en sí. Por ejemplo, Alice, en estos momentos pensemos en un cerro, en el Cerro San Cristóbal. Usted no está mirando el Cerro San Cristóbal, yo tampoco. Ese es el noumeno, lo que es. Cuando usted se para frente al Cerro San Cristóbal, ahí está el fenómeno. ¿Cómo es el Cerro San Cristóbal para usted? O sea, usted no conoce la realidad tal y como es. Claro que no cree eso, pero eso es mentira, ¿no? O sea, el noumeno es el mundo. Nosotros no conocemos el mundo. Nosotros conocemos cómo es el mundo para nosotros, porque nosotros hemos ordenado el conocimiento con nuestras categorías, como vimos con Kant. O sea, es una incógnita. El árbol que usted toca cuando va al parque, ese es el nomen. Profesor, pero yo lo veo. Lo que pasa es lo que tú ves está acá, no es lo que usted está tocando. O sea, el nomen no es la realidad en sí. El fenómeno es cómo se nos aparece. ¿Correcto? Profesor, disculpe, ¿y esto también valdría a las personas que tienen alguna un problema mental o alguna discapacidad? Por ejemplo, hay personas que solamente ven los colores como blanco o negro, como el daltonismo. Por ejemplo, el árbol lo ven de un color un poco más anaranjado o amarillo, y no como nosotros que tenemos telepatía de colores, o incluso hay personas que tienen psicosis y no pueden ver algo así. Esa es su realidad en sí para ellos, porque es No, diferente a la nuestra a veces, o no sé. claro. Lo que pasa es que en realidad ni nosotros podemos acceder, Alison, a la realidad en sí. Nadie puede acceder para acá a la realidad en sí. Nosotros accedemos al fenómeno. La realidad en sí es el nómeno. Usted tampoco accede, Alison, a la realidad en sí. Esas personas lo que tienen es un fenómeno, ¿no? Pero claro, Kant diría que no hay que hacer de la excepción la regla. O sea, claro, que estas, o sea, digamos, estas personas, eh, digamos, si perciben de otra, digamos, color la realidad, digamos, ¿qué le quiero decir? Si hay una persona que por algunas cuestiones, digamos, de vista, ve este celular de color blanco, nadie diría que es blanco, porque una persona la ve blanco, ¿correcto? Porque es como que la mayoría, un poco, ¿no? La mayoría la ve de color negro, ¿no? Pero igual, para Kant nadie accede a la realidad en sí, al fenómeno. Accedemos al no, ¿correcto? O sea, imagínate como nómeno esa realidad inaccesible. Por eso, acá no hay nada, si se dan cuenta. Por eso es como una X. Hay algo, pero no sé qué hay. Yo conozco esto. El fenómeno. ¿Los jóvenes? Muy bien. A ver, 2 minutos para que se estiren. Yo voy a llenar mi botella de agua y continuamos en 2 minutos con los otros dos problemas. ¿Ya?
Muy bien, jóvenes. Continuamos entonces. A ver, denme un signo de que están ahí, de que hay otra persona detrás de la pantalla, escuchando, tomando apuntes. Jóvenes, estiraron, años, ¿sí? ¿Todo bien? Acá estamos, profesor. Sí, profe, todo bien, ya tomé mi agüita ya. Siempre es necesario, jóvenes, ¿ah? Hidrátense, hidrátense. Dicen que es, bueno, como ya les he comentado alguna vez, estudiar no solamente es estudiar. O sea, uno tiene que dormir bien, comer bien, ¿no? A veces yo en la universidad veo, ¿no? Alumnos tan sabios que, no, profesores, que me quedé viendo una serie, ¿no? Entonces, digamos, duerman bien, coman bien, hagan ejercicio, tomen agua, ¿no? Digamos, también es bueno. O sea, eso ayuda a que comprendan mejor. Imagínense un alumno que no toma desayuno y que no ha dormido bien. Ya, pues, no, por más que el profesor tenga muchas ganas, no va a procesar ciertos cientos. ¿Okay? Tengan en cuenta eso. Origen del conocimiento. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Volvamos a nuestra segunda lámina. Esta imagen que él tiene del perro, ¿se basa en la razón o en la experiencia, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? En la experiencia. Allison nos dice en la experiencia. O sea, Allison es empirista. Experiencia. El que dice razón, a ver, esto está fácil, jóvenes. ¿No? Esto está fácil, ¿no? Quien dice razón, racionalista. Quien dice experiencia, empiria en latín, empirista. Ahora, la pregunta es, ¿por qué para Descartes es la razón y no la experiencia la fuente del conocimiento? Esa sería una bonita pregunta. Esa sería una bonita pregunta de un examen. ¿Por qué? Porque los sentidos nos pueden engañar. Muy bien, Juan Pablo, porque adquirimos experiencia a través de los sentidos y los sentidos nos pueden engañar. ¿Correcto? Los sentidos nos pueden engañar. ¿Correcto? El ejemplo que yo pongo, porque es el más intuitivo, es el de la luna, ¿no? La luna, digamos. ¿De qué tamaño es? Es así, ¿no? Es como cuando le preguntan al chavo, ¿no? ¿De qué tamaño es el mar? Le preguntan al chavo. Y el chavo dice, así. Porque lo vio en un televisor, ¿no? Entonces, como el televisor es cuadrado y era de esas dimensiones, él decía que era de ese tamaño. No, pues el sol no es pequeñito, ¿no? El sol a veces, ¿no? Parece más pequeño que mi cabeza. Mi cabeza es más grande que el sol. El sol es mucho más grande. Nuestros sentidos nos engañan. Juan Pablo, ¿y usted confiaría en una persona que le ha engañado ya una vez? No creo que ese es subjetivo. Claro, pero usted, por eso le pregunto, ¿no? A usted, desde su perspectiva subjetiva, por tanto, ¿no? ¿Usted confiaría ciegamente en alguien que le ha engañado alguna vez? Me refiero a un engaño en general, no necesariamente un engaño amoroso. A veces sí me gusta dar ese beneficio de la duda, pero sus antecedentes, pues, como que ya no, ya no me dejarían pensar de esa forma. Claro. Entonces Descartes dice que eso pasa con los sentidos, entonces ya no hay que creerle. Por eso el tribunal es la razón. Por eso, muy bien, lo que usted ha dicho es totalmente, lo que usted ha dicho es el argumento, es lo que el alumno debe entender. ¿Por qué Descartes es racionalista? Lo que dijo su compañero, porque los sentidos nos engañan. Argumento 1. Me gusta que entiendan los argumentos, ¿eh? Porque en sentido estricto, yo no sé qué les van a preguntar, ¿correcto? Por eso les doy el argumento y los argumentos para que ustedes los apliquen. Y 2, porque la razón llega a conocimiento. Conocimiento para Descartes, idea universal.
Conocimiento es, recuerdan, lo indudable, la certeza. Por eso Descartes dice que si queremos llegar a la verdad, cuanto menos una vez en la vida debemos dudar de todo lo que hemos aprendido. ¿Correcto? Cuanto menos una vez en la vida debemos dudar todo lo que hemos aprendido. La duda metódica. ¿Cuál es la primera certeza a la que llega Descartes después de aplicar la duda metódica? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la primera certeza a la que llega Descartes al aplicar la duda metódica? A ver, quiero escuchar la voz de la verdad. Denle alegría, jóvenes. Profesor, ¿puede repetir? ¿Cuál es la primera certeza a la que arriba Descartes después de poner en práctica la duda metódica? De que existe, ¿no? Muy bien. Pienso, por lo tanto, Existe. ¿no? Cogito ergo sum. Pienso, luego existe. ¿no? Aunque vimos que también Descartes, bueno, sé que soy que existo, también Descartes en la clase que vimos, hablaba de la res extensa y de la res cogita. La res extensa es la sustancia material y la res cogita es la sustancia pensada. Y también hay una sustancia divina. ¿Correcto? Estamos repasando porque eso ya lo vimos. ¿ah? Descartes hace una clasificación de ideas, recordarán ustedes. Ideas adventicias, ideas facticias, ideas innatas. A ver, repasemos. Voy a la granja Villa y veo un caballo y ahora recuerdo el caballo. Un caballo es una idea adventicia, facticia o innata. A ver, caballo. ¿Qué tipo de idea para Descartes es? Adventicia. Muy bien, adventicia. Viene del mundo externo. Pero también vi un ave y sucede que sueño con un caballo alado. Un caballo alado, un Pegaso. ¿Qué tipo de idea es? Facticia. Muy bien. Facticia. Facticia o ficticia. Muy bien. Ya decía Yoda, ¿dónde está aquel sapito, ¿no? Que me alegraba las mañanas, los viernes? Que recién ahora estoy divisando, ¿no? Muy bien. A ver, jóvenes. Profesor, disculpe. Dígame, Es facticia, no fáctica, ¿no? a ver, ¿es idea facticia o ficticia? ¿no? Pero no es fáctica, es facticia Ok, me estaba confundiendo. o ficticia, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Combinar, ¿correcto? Dos ideas que provienen del mundo real. Combinas un hombre y un caballo. ¿Qué animal sale? Si combinas un hombre y un caballo, ¿qué animal sale? Centauro creo que es. Un centauro. Esa es una idea ficticia. ¿O ha visto usted, estimada alumna Holgado, ha visto centauros alguna vez? O sea, en el mundo real. No, nunca. Bueno, digamos, quién sabe si existan, ¿no? En las películas de superhéroes están ocultos, ¿no? En Atlanta, creo que también en La Mujer Maravilla están ocultas las Amazonas. Pero que sepamos nosotros, son ideas innatas. Tu mente al nacer tiene ideas, conjunto de ideas. Principios lógicos, verdades matemáticas y Dios. Para Descartes, las
verdades matemáticas son ideas innatas. Tú ya vienes con esas. Eso es lo que se llama innatismo. Y ojo, esto también se los dije en aquella clase, pero se los vuelvo a repetir. O sea, para Descartes, Dios es una idea innata, ¿correcto? Y justamente de que Dios es una idea innata, naces con ella, Descartes concluye que Dios existe. ¿Por qué, estimados jóvenes? ¿Por qué? Porque Descartes dice que un ser imperfecto como el hombre no puede crear un ser perfecto como Dios, porque todos, hasta el ateo, sabe que cuando hablamos de Dios hablamos de un ser sumamente perfecto. ¿Estamos? Por lo tanto, estimados jóvenes, por lo tanto, ¿quién ha puesto esa idea en mi mente? Si yo no la he creado, el mismo Dios. De eso se deduce que Dios existe. ¿Cuál es la crítica de John Locke al innatismo de Descartes? Otórguenme mi regalo de Navidad. ¿Qué mejor regalo un profesor que aprender su curso, no? La tabula rasa, profesor. Tabula rasa. Muy bien. ¿No? Eso quiere decir que Que todos nacemos como una hoja en blanco o algo así. así es, Joan. Así es. Así es. Que todos nacemos como una hoja en blanco. Incluso John Locke, Joan y alumna Colgado dicen lo siguiente, ambos. Ellos dicen, bueno, digamos, John Locke específicamente dice, a ver, si las verdades matemáticas son innatas, ¿por qué cuando yo le pregunto a un chico que no fue al colegio, cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? Ese chico no sabe. O sea, ¿cómo es una idea innata? Pero él no la sabe, ¿no? ¿Correcto? Entonces John Locke dice, porque no es innata, pues, es aprendida. No hay ideas innatas. Toda idea proviene de la experiencia, empirismo, y nuestra mente es como una tabula rasa. Eres un empirista, ¿recuerdan? Pero vimos otro empirista, ¿recuerdan? Que criticaba la idea de causalidad. ¿Cómo se llamaba ese empirista? Robert Hume. Muy bien. Es David Hume, ¿no? Pero bueno, con que sepa que es Hume, David Hume, sí. claro, pero con que sepa que es Hume ya está muy bien, ¿no? Está muy bien. Yo creo que con que usted sepa que es Hume ya está muy bien. Es Hume, ¿correcto? Hume, a ver, dos ideas. Estamos repasando, ¿eh? Yo siempre he considerado que es un error que el profesor toque un tema y nunca más lo toque. El profesor tiene que volver, tiene que refrescar. A ver, jóvenes, cuando ustedes escuchan una canción una vez, ¿la recuerdan? No. No, pues, No. es, No, es difícil. claro, ¿no? Hay que escucharla más de una vez. Incluso eso me pasa a mí con las palabras, ¿ah? Yo tengo un cuadernito donde apunto las palabras. Siempre que leo uno se topa con palabras, ¿no? Licencioso. ¿Qué es licencioso? Persona relajada moralmente, que va en contra de las costumbres morales, especialmente las sexuales. Una persona infiel es una persona licenciosa, engaña. Y así yo muchas veces leo y apunto esa definición, y si el día siguiente no la vuelvo a leer, me lo olvido. Y de pronto, 50 páginas después, vuelvo a toparme la misma palabra y digo, ¿qué es esto? Ya lo busqué. Justamente por eso, porque uno tiene que volver, que vuelvan, pasen y constantemente estén, ¿no? Rebobinando. Creo que eso es clave, ¿no? David Hume tiene dos ideas claves: impresiones, ideas. Impresiones, lo que ocurre primero, ¿correcto? Lo que ocurre primero, ¿no? Cuando estaban viendo el Argentina-Francia y vieron que aquel argentino pateó y metió gol. En ese momento fue una impresión. Ahora que lo recordamos, es una idea. Y la crítica a la idea de causalidad. Y de nuevo tenemos a Kant, que hace una síntesis. Así les voy a Profesor. reconstruir el argumento. Dígame, dígame. Cuando cuando Descartes decía que hay ideas innatas, se refería a que estas existían, digamos, incluso antes que el hombre, como que se descubren. Eh,
digamos, que el resultado de, digamos, la suma de dos números sea, no sé, 2 más 2 sea 4, eh, está antes de que un niño nazca y aprenda que 2 más 2 es 4. Claro, ese es un debate de filosofía de la matemática, ¿no? Yo he leído algunas obras de Descartes, no todas. Las obras matemáticas no las he leído, ¿no? Tendría que reconocer mi Pero, o ignorancia. sea, disculpe, se refiere a que existen antes que el hombre y el hombre las termina descubriendo o aprendiendo, ¿sí? Porque eso ya está. Porque un niño aprende que 2 más 2 es 4, pero es porque se demuestra que eso es así. Claro, por eso le decía que, o sea, dudo de qué responderle porque, o sea, decir que existen antes, no, para Descartes existen en la mente, ¿no? En la mente del ser humano, ¿no? Decir que existen antes, yo sí le podría decir que hay un autor que dice eso que usted está diciendo, ¿no? Que es Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, en un librito muy bonito que leí en la maestría que se llamaba Investigaciones Lógicas. Lo que decía Edmund Husserl es de que, claro, uno no crea las verdades matemáticas, uno las descubre. ¿Quien descubrió Machu Picchu creó Machu Picchu? No, estaba caminando por ahí y descubrió, pero eso ya existía antes de él. Ya, algo así ocurre con las matemáticas, dice Husserl, ¿no? Las verdades matemáticas están ahí, como el mundo de las ideas. Que un niño no sepa que 2 más 2 es 4, o que un niño se equivoque, porque cuando son pequeñitos, 2 más 2, ¿cuánto es? Mira, piensa un rato, 3. No, le dices 2. Ya. Cuando él dice 3, no es que esa verdad se relativice. Es más, nosotros podríamos decir, a ver, en un afán rebelde decimos, a ver, 2 más 2 es 7, y eso vamos a responder. Esa verdad no va a dejar de ser tal. Por eso Husserl decía que uno descubre la matemática, no la crea, o sea, no depende de nosotros. Claro, eso lo dice Husserl. No sé si eso dice, estimado Juan Pablo Descartes, ¿no? Ahí sí tendría que reconocer mi ignorancia, porque claro, él dice que las ideas, y creo que su pregunta es buena para aclarar algo. Creo que es un poco sofisticado lo que le voy a comentar, pero creo que ustedes, digamos, deben saberlo, ¿no? A ver, lo que usted ha dicho suena más a Platón, ¿correcto? Las ideas. Recuerden que las ideas son las esencias de las cosas, ¿no? O sea, si todos los seres humanos mueren, va a seguir existiendo el mundo de las ideas, ¿no? O sea, la idea, el mundo de las ideas existe con independencia de este mundo, ¿correcto? ¿No? Así queme todos los libros, la idea del libro seguirá existiendo. Eso es Platón, la idea como realidad objetiva. En cambio, la idea para Descartes es algo subjetivo. La idea para Descartes es el contenido de tu pensamiento. O sea, las ideas están en tu mente. Para Descartes, las ideas no están en un mundo de las ideas. No existe un mundo de las ideas para Descartes. Él nunca habla del mundo de las ideas. ¿Correcto? Entonces, por eso yo dudo qué diría Descartes. En cambio, para Husserl, sí, Husserl es un poco más platónico. Es como un mundo de verdades intelectuales, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir, Juan Pablo. Ok, profesor. Gracias. Perfecto. Continuemos con Kant. ¿Cuál es el origen del conocimiento? A ver, yo ya les dije esto, pero se los voy a repetir. Sujeto, dos facultades, razón y experiencia, que ni siquiera son así, ¿no? Porque en realidad, en sentido estricto, para Kant esto es entendimiento y esto es sensibilidad. Incluso Kant hace una diferencia entre entendimiento y razón, pero yo creo que eso no viene al caso. Al nivel que ustedes estudian, no viene al caso, ¿no? Muy bien. A ver, razón y experiencia para hacer una síntesis del racionalismo y el empirismo, ¿no? Y experiencia. Muy bien. A ver, yo veo una manzana. Bueno, yo veo una manzana, pero ya saben que para Kant este es una X, ¿no? Es el nombre. Esto envía intuiciones. Las intuiciones, ¿a dónde llegan? A mi sensibilidad. La sensibilidad es la facultad que tengo de verme afectado por él, ¿no? Entonces, me llega la sensibilidad, color, forma, tamaño, textura. El detalle es que me llega de manera caótica.
de modo tal que yo luego necesito una facultad como la razón que ordene todo eso para tener la idea. Entonces la sensibilidad recibe intuiciones y el entendimiento categorías. Y con las categorías yo ordeno lo caótico de la experiencia y tengo acá el fenómeno. ¿El fenómeno de qué? De la manzana. Recuerden que conocemos el fenómeno, más no el nombre. Por eso le he puesto una. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tuviera razón y no experiencia, tendría la facultad con que ordenar el conocimiento, pero no tendría que ordenar. Viceversa, si tuviera experiencia y no razón, tendría la facultad de verme afectado, pero no tendría la facultad de ordenar. ¿Correcto? Entonces necesito de ambas. Entonces nos engañaron, nos dijeron, elige razón o experiencia. ¿Qué diría Kant? Son ambas, tanto razón como experiencia. Y eso es el criticismo. Eso es lo que Hegel llamó una síntesis, ¿no? Porque recordarán que Hegel habló de la dialéctica, tesis, afirmación, la facultad fundamental en el proceso de las, ¿no? La fuente del conocimiento es la razón. Luego vino el movimiento de antítesis, el empirismo, la fuente del conocimiento no es la razón, sino la experiencia. Y luego vino Kant, que tomó lo mejor de cada momento y dijo que se necesita razón y experiencia. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta sobre el problema de la verdad. A ver, jóvenes, el problema de la verdad es importante. ¿Por qué? ¿Qué significa filosofía etimológicamente? ¿Qué significa Amor a la filosofía? sabiduría. Amor a la Amor a la sabiduría. sabiduría. Muy bien. Ahora, yo les puedo agregar ahora, ¿qué es la sabiduría? Fragmento 107 de Heráclito, si no me equivoco. Sabiduría es decir la verdad. O sea, cuando yo les dije en la primera clase que el filósofo estaba detrás de la sabiduría, ahora podría decir que estaba detrás de la verdad, porque la sabiduría es la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que un objeto de estudio fundamental de la filosofía es la verdad. Al punto, jóvenes, que Aristóteles define la filosofía como la ciencia de la verdad. ¿No? Entonces, una pregunta cardinal de la filosofía es, ¿qué es la verdad? Pero de nuevo, preguntas filosóficas existen posturas. Cuando pregunto qué es la verdad, vamos a ver muchas posturas. Bueno, 3, hay muchas más, ¿eh? Pero vamos a ver. 3. Correspondencia. La correspondencia de un hecho constituye la naturaleza de la verdad. ¿Correcto? ¿Qué dice Aristóteles? Decir de lo que es, que es, y de lo que no es verdadero. Pero decir de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es falso. Es una definición en realidad muy acabada. ¿Cómo así? Ejemplitos. Ejemplitos acá. Muy bien. A ver. Decir, acá hay una persona. ¿Correcto? Acá hay una persona. Entonces, a ver, le pregunto a ver, a Juan. Juan, ¿usted es una persona casada o soltera? A Juan Pablo. Soltero. Soltera. Muy bien. Aunque preferiría que me diga Pablo. Pablo. Ahí está. A ver, Pablo. Entonces, a ver. Acá está Pablo. Y Pablo en la realidad es soltero. ¿No? Es soltero. Entonces, yo digo una verdad. A ver, yo soy Eleazar, el amigo de Pablo. Yo digo una verdad cuando en el lenguaje digo Pablo es soltero. Decir de lo que es, él en la realidad es soltero, que es verdad.
O cuando yo digo, por ejemplo, en la realidad Pablo no es casado. Y yo digo en el lenguaje que Pablo no es casado, ¿no? Entonces, eso es una verdad. Decir de lo que es, qué es, y de lo que no es, qué no es. Pero de pronto, la chica que mucho me gusta, veo que está interesada en Pablo. Y me pregunta, Eleazar, ¿tú eres amigo de Pablo? ¿Él tiene pareja? Y yo, como ella me gusta y no quiero que ella sepa que Pablo es soltero, le digo, no, Pablo es casado. Yo conozco a sus hijos y a su esposa. Le digo, Pablo es casado. Estoy mintiendo porque Pablo no es casado. Entonces estoy diciendo de lo que no es casado, que es. ¿Correcto? ¿No? O cuando digo Pablo no es soltero. Él es soltero. Estoy diciendo de lo que es, que no es. Esa definición es muy acabada. Decir de lo que es, decir de lo que no es, que no es verdadero. Y decir de lo que es, que no es, de lo que no es, que es falso. La verdad como correspondencia. La verdad es la correspondencia entre lenguaje y realidad. ¿Correcto? A ver. ¿Es verdadero el siguiente enunciado? El gato está sobre la alfombra. Y vean la realidad. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. 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 Y si en la realidad el gato estuviera en el jardín, ¿sería verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien, ¿no? Sería falso. ¿No? Muy bien. Entonces ya entendieron eso, la verdad como correspondencia. Entonces cuando les pregunten, ¿no? Cuando les pregunten, ¿no? Recuerdo que una vez yo había ido a una fiesta, ¿no? Y había bailado con una chica, mi chica de la universidad no había podido ir, y había bailado con mi amiga, ¿no? Y por alguna razón creo que a ella le dijeron que nosotros como que habíamos coqueteado, algo así, ¿no? Yo no lo vi así, ¿no? Entonces ella el lunes, ¿no? Que me ve en la facultad, me dice para hablar, y me dicen, ¿qué pasó ese día? Ah, fue la fiesta, sí, bailé, pues, y luego me fui, ¿no? Dime la verdad, por favor. Triste, incluso la vi. Entonces, por ejemplo, ella pensaba otra cosa, ¿no? Entonces, claro, yo un poco para también molestarle le dije, ¿qué es la verdad? Y claro, no es difícil, ¿no? Cuando alguien dice, dime la verdad, y uno le puede decir, ¿qué es la verdad? Y cuando un filósofo las quiere ahí, digamos, decir eso, entonces, es la correspondencia entre lenguaje y realidad. Es la mejor definición. O sea, quiero que me digas lo que ocurrió, no lo que te haga quedar bien, no lo que yo quiero escuchar, lo que ocurre. Eso es pedir la verdad, la correspondencia. Cuando un periodista dice, a ver, señor ministro de Defensa, están matando personas, díganos la verdad. ¿Por qué le dan armas de fuego? No, es que no les damos armas de fuego, ya pues, ¿y cómo mueren entonces? Está mintiendo, no hay correspondencia, pues, porque se ve que los policías disparan, ¿no? ¿Correcto? Eso es la verdad, la correspondencia entre lenguaje y realidad. ¿Correcto? Muy bien, bueno, eso es para Aristóteles. Para Descartes, la verdad es lo evidente. Algo que es evidente es verdadero. Claro, para Descartes, su primera certeza, su primera verdad es pienso, luego existo. Y la tercera teoría es la verdad como utilidad. Algo es verdadero cuando las consecuencias son benéficas. A ver, jóvenes, analicemos el enunciado Dios existe. Jóvenes, la existencia de Dios le hace bien a mucha gente que practica el cristianismo, que es moral y más. ¿Qué dicen ustedes? Creo que sí, porque fundamenta su fe. Así es. ¿Alguna vez he estado en el carro, jóvenes, y ha subido una persona y ha dicho, hermanos, voy a dar mi testimonio? Yo era una persona adicta al casino, era un mal esposo, era un mal padre, me gastaba mi dinero, digamos, ¿no? Tomando con mis amigos, salía con mujeres.
y mi esposa me dejó, perdí mi casa, ¿no? Y de pronto me quedé solo y me comencé a darme cuenta que estaba mal mi vida. Mi hermana me invitó a la iglesia, así que ahora ordené mi vida, ya trabajo, recuperé mi casa, pues estoy pagando la hipoteca, incluso he vuelto con mi mujer. Entonces uno dice, cuando escuche eso, esta persona le ha hecho bien la religión, porque por lo que dice antes de la religión, su vida era un caos, desordenada. En cambio ahora va por buen camino, buen esposo, buen padre, buena pareja, ¿no? Trabajador, honrado, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que diría William James es, no importa si Dios existe o no, lo que importa es que Dios le da sentido a mucha gente, le hace bien, le hace bien, hace vivir mejor. Y creo que eso es cierto, yo comparto la intuición de Pablo, ¿no? Yo he visto mucha gente que el cristianismo le hace bien, entonces Dios existe. O sea, es interesante porque Eso, pero es como que eso por... distinto, para darle a Pablo la palabra, es interesante porque en el caso de Aristóteles, el enunciado Dios existe tendría que haber correspondencia, en el caso de William James no. William James solamente tendría que generarte consecuencias benéficas. Sí, Pablo, ahora sí te escucho. Una idea como utilidad se puede usar de buena o mala manera, ¿no lo cree? Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto, ¿no? Profe, Claro, pues, alguien puede decir, a ver, para responderle a Pablo y darle la palabra a Alison, alguien puede decir, profesor, he engañado a mi chica y hoy día le iba a decir, ya no puedo con esto, le iba a decir que le he engañado. Pero después de su clase, profesor, si yo le digo, ella va a sufrir y ella se está preparando como yo en la pre. Así que la verdad es lo que te da consecuencias beneficiosas. Así que no le voy a decir, profesor, para que esté bien. Eso, por ejemplo, es un mal uso, ¿no, Juan Pablo? Claro, pues no hago cosas malas y digo, no, es que mi chica me quiere mucho, pues, o sea, buena gente encima, ¿no? No le digo la verdad porque pienso en ella, claro. Es cierto, puede ser utilizado de una mala manera. Sí, Alison. profe, sobre del cristianismo y las religiones, algunos pastores o personas se aprovechan de eso de la gente, empiezan a hacer su propia iglesia y los pastores que se hacen ser llamados como hijos de Dios o el Mesías que han sido revelados por ellos. Incluso ha habido documentales como sectas religiosas en el que las personas decían eso todo por la fe de Dios, pero al final en ese grupo hacían cosas sádicas que degeneraba a la persona, pero todo con la palabra de Dios, algo así. Sí, claro, claro. Acá en el Perú hay no he visto ese documental. Si puedes, me dejas el nombre ahí en el chat, por favor, Alison. Pero acá en el Perú hubo un pastor que se hizo conocido porque había comprado una parte del Estadio de la Alianza, ¿no? Entonces comenzó a haber un problema, pues, con la gente de Alianza, incluso se peleaban con los hermanos, no sé. Y él se hizo conocido por eso. Dijo que Dios le dijo, ¿no? Tú vas a comprar ese estadio, ¿no? Te vamos a dar dinero. Se hizo conocido por eso. Y claro, luego salieron noticias de que él engañaba a su esposa. Y la chica de la iglesia con la que le engañó contó en una entrevista, yo lo vi en Panorama, me acuerdo un domingo, él me dijo que Dios le había dicho que debía estar conmigo. Claro, pues eso también está mal usado, ¿no? De hecho que sí, claro, claro. Hay gente que ha matado a otra y ha dicho que Dios se lo ha dicho, ¿no? Profesor, pero eso no está en la Biblia. Mentira. Sí, en la Biblia hay partes donde Dios le dice, por ejemplo, caso más conocido, cuando Moisés sube a, digamos, las tablas y baja y ve que están adorando un becerro de oro. ¿Qué le dice Dios en la Biblia? ¿No? Eso no pone, ¿no? En la serie Moisés, ¿no? Mátalos a todos, ¿no? Eso le dice, ¿no? Así que, digamos, no es que Dios siempre dice cosas buenas. Dios de los primeros 5 libros, y eso está bien estudiado, es un Dios bien celoso, castigador, ¿no? En cambio, parece que Jesús es un poco más, un cristianismo más humano, ¿no? Más del perdón, ¿no? El otro es como que más castigador, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, yo les quiero solamente, este libro me gusta mucho, este de acá, ¿no? Hay un librito de Miguel de Unamuno, un filósofo español, que tiene un libro que se llama San Manuel Bueno Mar, ¿no?
Trata de un cura que era muy coherente, era muy bueno con el prójimo, ayudaba al pueblo, ayudaba a los pobres, un cristiano coherente, que despertaba admiración en él. Parece que le detectan una enfermedad terminal y él se hace amigo de una persona y comienza a conversar con esta persona, ¿no? Y le cuenta que era ateo. Miren, ¿no? En particular, ¿no? O sea, un cura ateo. Un poco raro, ¿no? Porque si eres ateo no seas cura, pues, pero este cura era ateo. Y cuando esta persona dice, pero entonces, ¿por qué eres cura? Y él le dice más o menos lo siguiente. Es que yo sé lo horrible que es vivir sabiendo que Dios no existe. Pero justamente porque yo sé que es horrible, insípido, la vida no tiene sentido, tú no sabes de dónde vienes, no sabes qué haces acá, no sabes a dónde vas a ir, si es que vas a ir a algún lado. Por eso, sabiendo lo horrorosa que es la vida sin Dios, yo le miento a esta gente para que no pasen mi nihilismo, mi sinsentido. Y les miento y les hago creer que Dios sí existe. Y por eso la novela se llama San Manuel Bueno el Mártir. Él es como un mártir que se sacrifica por los otros, ¿no? Entonces, de ese libro tomé esta cita, ¿no? Religión verdadera, todas las religiones son verdaderas en cuanto hacen vivir espiritualmente y con esperanza a los pueblos que la profesan, en cuanto les consuelan de haber tenido que nacer para morir. Y para cada pueblo, la religión más verdadera es la suya, ¿no? Esto problematizaría, pues, ¿no? A los monoteísmos, ¿no? Que quieren imponer su religión, ¿no? No, para cada pueblo su religión es verdadera, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá tengo otro ejemplito. ¿Han visto esta película, jóvenes? Sí, Batman, profe. el Caballero de la Noche. Yo no. Buenísimo. Peliculaza, ¿eh? Peliculaza, ¿no? A Pues a ver, mí me gusta el dilema que plantea de los dos barcos, donde uno hay gente así común y corriente y el otro prisioneros. claro, ese es el dilema de los ferries, ¿no? Claro. Tiene muchos dilemas esta película, ¿no? El Joker es nietzscheano y Batman es kantiano, ¿no? Entonces, yo sí les hago a los chicos en la universidad a ver esta película para explicarles a Nietzsche, ¿no? A ver, este video ya no está disponible, dice, a ver. Profesor, Dígame. pero hoy en día muchas personas ahora se basan más en esa frase que dice vivir la vida como tú quieres o hacer las cosas que más te hace feliz. Ese es su Sí, pues, rumbo, algunos pero, meten ese claro, camino. eso es cierto, pero mm, creo que la gente usualmente eh, hace lo que quiere, ¿no? Usualmente, digo, usualmente, no siempre, claro, ¿no? Entonces, claro, el Joker cuestiona un poco eso, ¿no? El Joker cuestiona, digamos, un poco eso. Y bueno, en todo caso, que una opinión esté extendida, yo recuerdo alguna vez cuando estaba en la universidad, teníamos un amigo que tenía pareja, pero parece que una chica estaba interesada en él, ¿no? Y mi amigo era muy correcto, recuerdo, ¿no? Y un amigo le dijo, oye, pero ahora, ¿quién respeta a su pareja? Éramos como cinco, ¿no? ¿Tú has engañado alguna vez a ella? Sí, tú, también tú. Entonces, o sea, de que algo lo hagan todos, no quiere decir que está bien, ¿no? O sea, el mundo que hace, ¿no? Uf. Entonces, o sea, que una actitud esté extendida no quiere decir que sea buena, ¿no? Yo veo a las personas cuando salgo a la calle con su celular. Eso no está bien, ¿no? Está bien un rato estar en el celular, pues, pero estar... El otro día vino cruzando el semáforo con el celular, ¿no? Incluso ya el colmo, ¿no? Yo hago natación, como les digo, ¿no? Entonces, yo cuando hago natación dejo mi celular, me voy en bicicleta, hago y luego... Pero veo que hay personas que nadan, vuelven y luego ven un rato su celular y luego de nuevo nadan, ¿no? Eso ya es una adicción, ¿no? Pero eso está extendido, ¿no? En personas, pero no está bien, ¿no? Así que el hecho de que una acción sea muy extendida no significa que sea buena, ¿eh? Ojo con eso. A ver, jóvenes, a ver, voy a poner acá compartir con audio, incluir el sonido, ya. A ver, jóvenes, ¿pueden ver y escuchar?
Papi, ¿estás bien? Sí se ve, sí se ve. Sí, profe. ¿Y se escucha? Se escucha. Ya, entonces, a ver. Papá, papi, ¿estás bien? A ver, quizás falta contextualizar, ¿no? ¿Qué ocurre? En Ciudad Gótica había un hombre de bien, Harvey Dent, ¿correcto? Era un fiscal que estaba metiendo a los ladrones a prisión, ¿no? Entonces, Harvey Dent, el ser humano bueno. Batman y el Joker, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Joker? Lo convierte en malo a Harvey Dent. ¿Cómo? Le mata a la mujer que amaba. Entonces, como Harvey Dent, o sea, según el Joker, uno es bueno si la vida te lo permite. Entonces el Joker lo vuelve loco porque mata a esa mujer y él comienza a querer vengarse y mata a policías. ¿Correcto? Entonces, en ese contexto, ¿no? Gordon dice, ¿no? El Joker nos ha ganado. Tomó al mejor de nosotros, al mejor ciudadano. Es como que el fiscal Pérez en el Perú, ¿no? El mejor. Lo tomó, le hizo cosas para que pierda la razón y actúe mal. Entonces, según Gordon, el Joker ganó. Y Batman va a decir, no, no ganó. Tú vas a mentir. Y miren, a esta parte me parece muy, muy filosófica, ¿no? Gracias. No tienes que agradecerme. Sí, debo hacerlo. El Guasón ganó. Los procesos de Harvey, todo por lo que él luchó, se perderá. La oportunidad que tenías de limpiar la ciudad muere con la reputación de Harvey. Lo apostamos todo a él. El Guasón tomó al mejor de nosotros y lo hizo pedazos. Todos perderán la esperanza. No lo harán. No deben saber lo que hizo. Mató a 5. 2 policías además. No ocultaremos. No, no. Así el Guasón no ganará. Ciudad Gótica necesita un verdadero héroe. No. Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano. Yo puedo hacer eso porque no soy un héroe, no como Dent. Yo asesiné a esas personas. Eso debo ser. No, eso no lo harás. Seré lo que más necesitamos. Anúncialo. Un héroe. No solo el héroe que merecíamos, sino el que hacía falta. Nada menos que un caballero. Brillante. Te perseguirán. Tú lo harás. Me condenarás. Haz que me persigan. Porque eso es lo que tiene que pasar. Porque a veces la verdad no basta. A veces la gente merece más. A veces la gente merece que recompensen su fe. ¡Batman! ¡Batman! ¿Por qué está huyendo? Porque debemos atraparlo. ¡Ok, vamos a entrar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran! ¿Pero por qué? ¡Sigue el rastro! Porque él es el héroe que se merece la ciudad. Pero no el que necesitamos ahora. Así que lo perseguiremos. Hasta el final de los días. ¡Sigan! ¡Sigan! Porque él no es un héroe.
Es un guardián silencioso. Un vigilante protector. Un caballero de la noche. De un día para ¿Vieron, jóvenes? Esa frase, hay una frase que me gusta de este diálogo que han escuchado, que es, porque a veces la verdad no es suficiente. A veces la gente necesita que recompensen su fe. Eso es pragmatista, ¿no? O sea, ¿qué dice Batman? No importa que él que mató, digamos, que crean que es una buena persona, porque eso inspira, pues, creer que hay buenas personas inspira, ¿no? Para decir, yo voy a ser como Harvey Dent, ¿no? Bueno, coherente, voy a hacer el bien. En cambio, si piensan que es una mala persona, van a decir, mira, hasta él, que era una buena persona, se convirtió en malvado, ¿no? Por eso en este debate de si Jesús se fue con María Magdalena, ¿no? Hay una serie en History Channel, creo, ¿no? Que Jesús se fue con María Magdalena. Bueno, hay que creer que Jesús es una buena persona, porque eso nos inspira, ¿no? Lo que dice en la Biblia, ¿no? Esos ejemplos de caridad, de amor recibido, y más, ¿no? Entonces, creo que esta película, si no la han visto, la pueden ver para que entiendan muy bien qué es el pragmatismo, ¿no, jóvenes? ¿Correcto? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta este punto? 3 posturas, ¿no? Hemos visto las 3 posturas. A ver. Voy a ponerle las claves. Profesor, Dígame, dígame. Te lo escucho. el dudar de todo puede servirle a alguien, como, o sea, así como hizo Descartes, Descartes o dudó, pero puede llegó. conllevar a una crisis Claro, existencial hasta ese punto. sí es cierto, ¿no? O sea, una persona que duda de todo, creo que sí, como que podría tener ciertos problemas. Ahora, Descartes dudó de todo, pero llegó a verdades. Cuidado, o sea, Descartes no es un escéptico, ¿no? Descartes llega a ciertas verdades, ¿correcto? Claro, el dudar de todo. Imagínense una persona que dude de todo. A ver, vamos a seguir su ejemplo. Pero, profesor, o sea, digamos, llegó a esas verdades porque, digamos, necesitaba que algo sea verdad o Por eso es una duda antes metódica. de justificarlo. Claro, por eso es una duda metódica, pues Descartes no es un escéptico, porque el escéptico siempre te va a recomendar la duda. En cambio, Descartes utiliza la duda como un método para llegar a verdades. A una persona que dude de todo, imagínate, yo tomo un carro para ir a San Marcos. Si dudo de todo, diría, ¿y ese carro por qué tiene que seguir la misma ruta hoy día? Este piso estará fuerte, si lo piso me hundo. O sea, no podríamos vivir, pues, ¿no? Si dudaríamos de todo. Imagínense que duden de todo lo que las personas le digan. Que duden de lo que yo les estoy diciendo. El profesor me dijo que Descartes defiende la duda metódica. Si me está mintiendo, voy a dudar de él. Voy a marcar duda metódica a Kant. No, sería imposible la vida si dudamos de todo, Juan Pablo. Sería imposible, porque la vida supone creer. Cuando nos ponemos una vacuna, creemos que nos va a proteger frente al COVID. No en el sentido que no nos dé, sino que no nos va a causar tanto estragos, ¿no? Con las personas que les dio cuando tenían vacuna. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Ahí tienen las claves. Es nuestra última clase del año, porque la otra semana tengo entendido que no hay clase. Entonces nos veríamos el próximo año. ¿Correcto? El 2023. Muy bien, jóvenes. Espero que repasen muy bien y aprovechen esa semana para repasar. Profesor, Dígame. disculpe, entonces, ¿en alguna parte es bueno creer en la mentira? No toda la verdad. A mí no me gusta mucho la mentira, personalmente. Trato por todos los medios de evitar mentir. Pero a veces parece que sí, ¿no? Para el pragmatismo, sí, en todo caso. O sea, es que su pregunta, Alison, se responde desde un filósofo, ¿no? Hay gente como Kant que diría que nunca se debe mentir. Kant creía eso. Pero hay otros como William James que diría, por ejemplo, Alison, si tú ves una persona que tiene una enfermedad terminal
y que se aferra mucho a Dios, y usted es atea y sabe que Dios no existe, ¿le diría que Dios no existe a esa persona? ¿No? Esa persona dice, yo voy a resucitar, o sea, le da alimento espiritual creer en Dios. ¿Usted le diría que Dios no existe? No creo que sea sensato, por más que sea una verdad, ¿no? Por más que sea una verdad. Un alumno en la universidad me contó que su abuelo estaba internado, superó el COVID, pero su esposa había muerto. Y todo el tiempo que estuvo en el hospital, no le dijeron. Que alguien podría decir, no, yo voy a decir la verdad, le voy a decir que se murió mi abuela. Supongo que en algún momento se habrá enterado, ¿no? Pero claro, a veces parece, ¿no? Incluso en el mismo cristianismo, ellos hablan de mentiras piadosas, ¿no? Mentiras piadosas. Si me lo preguntas a mí personalmente, yo prefiero conocer la verdad, así me destroce la vida, ¿no? Literalmente. Yo, pero sé que no todos son, pues, como mi perfil de personalidad, ¿no? Hay otras personas. Y yo igual, profe, quisiera que me digan la verdad, aunque Claro, igual... yo también, pero yo he escuchado a personas, ¿no? Que me dicen, ¿no? Si esa persona me engaña, no quisiera ni enterarme, dicen, ¿no? ¿Ven? O sea, cada persona es compleja, ¿no? Es compleja, es diferente, ¿no? Entonces, digamos, depende de cada. Muy bien, jóvenes, los dejo Profesor, descansar 10 minutos. Dime, Kevin. ¿usted cree que la necesidad de tener una fe en algo es necesaria para una buena construcción de la sociedad? No, personalmente, te voy a responder personalmente, yo creo que no. ¿No? Yo creo que podríamos llegar a la conclusión de decir, ¿sabes qué? Somos seres humanos, queremos vivir tranquilos y hay que tratarnos con respeto, ¿no? Claro, eso también supone que yo soy optimista con la gente, ¿no? Porque creo que a la gente que tú le digas que Dios no existe sería un caos tremendo, porque la gente no hace el bien porque cree en el bien, la gente no hace el mal por miedo, ¿no? Ahora que estoy releyendo la Divina Comedia, cada rato Dante dice, vean lo que sufren los pecadores en el infierno. Oh lector, teme la justicia divina. La mayoría de gente no hace el bien porque cree, pues, ¿no? O sea, la mayoría de gente no roba porque no quiere ir a la cárcel, no porque respete la propiedad privada, ¿no? Así que yo personalmente creo que no es necesario, pero creo que también eso es un poco idealista, ¿no? Creo que la gente le teme más al castigo, ¿no? No hagas esto porque te vas a quemar en el infierno. Pues, creo que las preguntas que hacen son complejas, los jóvenes, así que tampoco tengo respuestas definitivas. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto enseñarles este año, así que nos vemos el siguiente año. Muy bien, jóvenes, nos vemos, cuídense. Gracias, profesor. Muchas Hasta luego. gracias, Hasta luego, profe. profesor. Felices Muchas gracias. fiestas. Cuídense mucho. Hasta luego, jóvenes. Felices Navidad. fiestas. profesor. Muy bien, jóvenes, no creo en las fiestas, pero igual, gracias. Nos vemos. Profesor, ¿es agnóstico? Feliz año nuevo. Eso ya no es, jóvenes. Así que Navidad es consumismo. Muy bien. Profe, Muy bien. entonces feliz año nuevo, profe. Aunque también es consumismo, pero igual feliz año nuevo. Al menos tómalo como un agrado por parte de nosotros. Por supuesto, ustedes creen, yo ahora me voy a ir a... Profesor, que disfrute su trabajo esta semana. Claro, no se preocupe. Muchas gracias. Muchas gracias, Cuídese, profe. jóvenes. Salud. Ya, nos vemos, cuídense.